Un cordial saludo. Mediante el presente video se hará una exposición de las teorías biológicas de la criminalidad en la maestría de Criminología y Política Pública Criminal en la materia de Teoría y Modelos Criminológicos. La presente se va a realizar por parte de los estudiantes María Angélica Conde Galeso y Jason Vladimir Puentes León. En este orden de ideas tenemos que la criminología ha explorado diversas teorías para comprender los factores que incitan la criminalidad. Y entre ellas encontramos las teorías biológicas que han jugado un papel totalmente fundamental. Estas teorías están originadas en el positivismo criminológico del siglo XIX y sugieren que ciertos individuos nacen con una predisposición criminal, lo que ha influido en la manera en que entendemos los delitos graves, como son los delitos de índole sexual contra menores. En particular, la clasificación médica del desorden pedofílico, incluida en el DSM-5, ha sido utilizada para justificar políticas penales más severas. Este enfoque ha generado un debate entre tratar estos actos como una enfermedad mental o como un delito que requiere sanción penal. A través del análisis de las políticas públicas como la Ley 1327 de 2009 en Colombia, podemos observar cómo el miedo social y las presiones políticas han impulsado un populismo punitivo, que muchas veces responde más a intereses electorales que a soluciones reales para la prevención del delito y la protección de las víctimas. En esta presentación vamos a explorar cómo las teorías biológicas y médicas han influido en la creación de leyes punitivas, destacando las implicaciones éticas y jurídicas de tratar estos delitos desde una perspectiva tanto médica como penal. Entonces tenemos en cuenta el positivismo criminológico y César Lombroso. Tenemos entonces que las teorías biológicas de la criminalidad nacieron en el positivismo criminológico en el siglo XIX. El principal referente de esta corriente fue César Lombroso, quien aseguraba que había personas que nacían con tendencias criminales y que esto se podía detectar observando su cuerpo, su cráneo, sus gestos. Esta idea, él planteaba la teoría del criminal nato, lo cual marcó el inicio de una forma de pensar que buscaba causas del crimen dentro del cuerpo humano. Avances y nuevas perspectivas biológicas. Con el tiempo surgieron nuevas formas de explicarlo, desde factores genéticos hasta desequilibrios hormonales e incluso estudios que analizan el cerebro. Por ejemplo, algunos investigadores han relacionado altos niveles de testosterona en comportamientos agresivos. Otros también han identificado diferentes diferencias en el cerebro en personas que tienen dificultades para sentir empatía o controlar sus impulsos. Si bien tenemos que estos estudios han aportado datos interesantes, el profesor Belandi advierte que pueden ser usados de forma errónea, especialmente cuando los gobiernos los adoptan como verdades absolutas para justificar leyes más duras, dejando de lado las causas sociales y estructurales que están detrás del delito. Tenemos entonces la pedofilia como trastorno mental, diagnóstico en el DSM-5 clasificado como parafilia. También tenemos un paralelo entre tratamiento médico versus castigo penal, que es una contradicción en tratar al agresor como enfermo y aplicar penas severas. Digamos, partiendo de este hecho, existe un contrasentido en las políticas públicas criminales cuando no se trata al enfermo como tal, sino se trata como criminal y recae todo el peso de la normativa sobre él. Igualmente, hay una ambigüedad en las políticas públicas, como lo es la combinación de prisión y tratamiento sin estrategia clara y falta de enfoque preventivo y efectivo. Esto lo que genera es una totalidad disociación entre el sistema penitenciario, el tratamiento penitenciario que tienen las personas privadas de la libertad y el sistema penal que recae sobre ellas. Igualmente, existe un foco en el agresor, desviando la atención de lo más importante, como es proteger a las víctimas y prevenir la reincidencia. El diagnóstico de pedofilia en los delitos sexuales y su influencia en las políticas penales. Tenemos entonces, como lo mencionábamos, que la pedofilia se tiene como un trastorno mental. Existe un enfoque médico con un paralelo al castigo penal. Igualmente una contradicción entre tratar como enfermedad y aplicar penas severas y una ambigüedad en las políticas públicas y la falta de estrategia clara. Un ejemplo claro de esto es lo que ocurre con los delitos sexuales contra menores. Desde la medicina se ha diagnosticado la pedofilia como un trastorno mental.
más exactamente una parafilia, incluida en el DSM-5. Esto ha permitido que se le trate como una enfermedad y se proponga tratamiento médico o psiquiátrico. Sin embargo, esto también ha servido para justificar un castigo más severo. Aquí aparece una contradicción. Si se trata al agresor como enfermo, se habilita la pregunta, ¿por qué se le castiga con todo el peso del derecho penal? Y si se le castiga como delincuente, ¿qué sentido tiene aplicar tratamientos psiquiátricos? Esta ambigüedad, según Belandia, genera confusión en las políticas públicas y puede llevar a decisiones que combinan cárcel y tratamiento sin una estrategia clara de prevención. Además, esta mirada puede hacer que se centre la atención en el agresor, olvidando que lo más importante debería ser proteger a las víctimas y evitar que estos hechos ocurran de nuevo. Entonces, la reflexión que tenemos sobre las teorías biológicas en las políticas penales es que estas influyen, en el entendimiento de la criminalidad, pero no deben ser la única base para la toma de decisiones penales. El caso del desorden pedofílico muestra cómo una etiqueta médica puede justificar penas más severas, pero no necesariamente efectivas, siendo esto clave para revisar críticamente estos enfoques y avanzar hacia políticas más humanas e integrales. Mi nombre es María Angélica Conde y ahora continúo con la segunda parte de la presentación, donde me centraré en cómo el enfoque biológico y médico ha influido en la creación de leyes penales, especialmente los delitos sexuales contra menores, y qué implicaciones tiene esto en la política criminal. Influencia del enfoque biológico y médico en las leyes penales. Em, una crítica es la respuesta más punitiva que es preventiva o reparadora. Bueno, entonces el uso del enfoque biológico y médico ha tenido una fuerte influencia en la creación de leyes penales, sobre todo en los delitos sexuales contra menores. Un claro ejemplo en Colombia es la Ley 1327 de 2009, donde esta ley establece medidas de protección a la infancia frente a la violencia sexual, pero lo hace de un enfoque punitivo. Entonces endurece las penas y limita beneficios jurídicos, priorizando así el castigo más que la prevención o la reparación del daño. Punitividad electoral y la reacción política en la Ley 1327 de 2009. Un concepto de punitividad electoral son que los legisladores usan el castigo penal como herramienta para ganar apoyo popular. Entonces, según lo explica Rafael Velandia, esta ley no solo nace de un análisis técnico o basado en evidencia, sino como una reacción a la presión social. En este contexto surge el concepto de punitividad electoral, que se refiere al uso de castigo como herramienta política, es decir, los legisladores promueven leyes punitivas para ganar aprobación popular, presentándose como defensores de la infancia. Aunque estas leyes parecen necesarias, muchas veces son simbólicas y no resuelven los factores estructurales que permiten la violencia sexual. Populismo punitivo y dilemas del diagnóstico de pedofilia. Tenemos que es impulsado por el miedo y la indignación social, genera aumento de penas, más encarcelamientos y menos opciones de reintegración, no mejora realmente la prevención del delito ni el bienestar de las víctimas. Tenemos que la postura crítica, el enfoque médico no debe sustituir el análisis jurídico ni ocultar la necesidad de prevención y protección efectiva. Entonces tenemos que el populismo punitivo es motivado por el miedo y la indignación social. Ha llevado el aumento de penas mayores, eh, más encarcelamientos y a limitar la reintegración social, sin lograr una verdadera mejora en la prevención ni el bienestar de las víctimas. Frente a esto surge la pregunta, ¿el desorden pedofílico debe considerarse una enfermedad mental? Desde la medicina se define como una parafilia, es decir, una atracción persistente hacia menores. Pero en derecho penal esto plantea dilemas muy serios. Si la persona está enferma, puede considerarse plenamente responsable. Esto podría llevar a la excepción de responsabilidad o al internamiento forzoso. Ambigüedad jurídica y enfoque individualizante. Tenemos que el agresor es tratado como enfermo y como delincuente al mismo tiempo. También tenemos el riesgo de invisibilizar a las víctimas, que el enfoque se centra en el tratamiento del agresor, no en la reparación del daño. Tenemos que Belandia advierte de esta ambigüedad en la que alguien es visto como enfermo y a la vez como delincuente. Genera contradicciones jurídicas y éticas. El enfoque
termina centrado en el tratamiento del agresor y se corre el riesgo de dejar en segundo plano el daño de las víctimas. Además, al reducir el problema a una patología individual, se ignoran factores sociales, culturales e institucionales que también explican estas conductas. Contradicción en el enfoque médico y penal de los delitos sexuales contra menores. Pedofilia como trastorno mental, que es el diagnóstico en el DSM-5 clasificado como parafilia. También tenemos combinación de cárcel, tratamiento sin estrategia clara, que es una ambigüedad en las políticas públicas. Entonces, desde nuestra perspectiva, el comportamiento sexual con menores no puede ser reducido a una condición médica. Aunque pueden haber factores psicológicos, se trata principalmente de una conducta criminal que vulnera derechos fundamentales. Por eso, no se debe utilizar el diagnóstico psiquiátrico como excusa para disminuir la responsabilidad penal ni como herramienta al servicio de políticas populistas. Por último, tenemos como conclusión que consideramos que el delito sexual contra menores debe ser abordado de manera integral, con un enfoque interdisciplinario que combine prevención, atención a víctimas y justicia efectiva. No se trata simplemente de imponer penas más duras, sino de construir respuestas integrales que incluyan prevención, atención a las víctimas, justicia efectiva y procesos educativos. Las teorías médicas y biológicas pueden aportar en la comprensión del fenómeno, pero no deben ser excusas para imponer castigos automáticos o alimentar agendas políticas. Como señala Belandia, debemos superar el castigo simbólico y promover políticas públicas que realmente transformen las condiciones sociales que permiten la violencia sexual. Proteger a la niñez requiere seriedad, empatía y compromiso. Solo desde una mirada interdisciplinaria y crítica podemos avanzar hacia una justicia más efectiva y una sociedad más segura. Muchas gracias.